¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen podcast tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un podcast más del podcast de Logan. Y bueno, como ya varios saben, el proyecto del cómic de El Jinete ya está en Fondeadora, fondeadora.mx. Un cómic que estamos haciendo de manera idéntica como hace algunos años. Decidí hacer un podcast y bueno, pues en este caso no estoy solo en esta aventura. Si bien es una idea que me surgió, pues esta ha sido complementada y enriquecida por un compa que ni en mis sueños más pachecos u optimistas pude tener. El arte lo está realizando una leyenda, el gran Martín Avilés, una leyenda del cómic nacional que por alguna razón que él nos va a platicar, decidió treparse al proyecto y pues acá estamos empujando todo para lograr el capital, el dinero que nos permita continuar y consolidar esta nueva aventura. Así que antes de proseguir con esto, no sean mal pedo, vayan a fondeadora.com, más bien fondeadora.mx, ahí está el proyecto El Jinete y donen, es muy sencillo, solo eliges el monto, desde 100 pesos, ustedes van a obtener una recompensa, pero si quieren donar menos de eso, pueden hacerlo vía correo, vía tarjeta de crédito, vía tarjeta de débito, depósito hasta en el Oxxo, en el banco o por PayPal. Y bueno, no crean que solo es una donación donde no van a obtener nada a cambio. Hay varias recompensas dependiendo del monto de sus aportaciones. Está bien chingón que nos retuiteen y nos compartan en Facebook, pero ahorita ya es tiempo de donar, de convencer a su gente cercana de que apoyen el proyecto. Créanme, el proyecto está muy bien. Y bueno, la idea es con el dinero que se junte imprimir 5 números. Son pocos ejemplares, así que al donar 200 pesos ya tienen asegurado su ejemplar físico, impreso, firmado y dedicado por esta leyenda que ahorita, con la que ahorita vamos a platicar. Y bueno, pues vámonos con el buen Martín Avilés. Mi estimado Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Logan, aquí estamos bien puestos para entrarle duro a la chamba, como debe de ser. Perfecto, muy bien, muy bien. Para toda la audiencia que no te conoce, ¿puedes platicarnos quién eres, qué has hecho, con quiénes has trabajado y todas esas cosas que le permitirán al que nos escucha entender pues realmente con quién estamos tratando? Bueno, suena padre como lo dices, ¿no? Pero bueno, yo solo soy un artesano, eso siempre lo he dicho. ¿Sabes? Empecé en esto de los cómics al lado del maestro Sixto Valencia Burgos, creador de el ahora tan famoso Memín Pinguín. Él, pues, es el más grande de los maestros del cómic, la historieta en México. De ahí han salido, pues, lo que llamamos leyendas, como Óscar Basaldúa o Luis Velázquez, que son grandes, pero muy grandes, comiqueros. Y de esa cuna nací yo también. De ahí salí comiquero. Después me dediqué yo por mi cuenta. Hice algunos números para las diferentes editoriales, como Editorial Vid, como Editorial Egea, como Editorial Competencia, Novedades Editores, y bueno, empresas que desafortunadamente ya no están porque después de la crisis de el señor, ¿cómo se llamaba? Creo que ni su nombre debo de recordar, pero uno pelón orejón. Después de esa crisis, pues ya nada se levantó y muchas empresas desaparecieron. De los últimos trabajos, o el más sobresaliente, fue el de Santo la Leyenda de Plata, del cual salieron 12 números en el que yo participé. Después dejé el proyecto por ciertas diferencias en la administración y la dirección. Yo editaba la revista, escribía los números y también dibujaba en algunos. Después de eso, bueno, me volvió a llamar
la directora, Gabriela Obregón, quien coordina la empresa de El Hijo del Santo, el enmascarado de plata. Su esposa, Y ¿no? sí, su esposa. Ajá. Que no me gusta mucho decirlo porque ellos son muy discretos al respecto. Pues Aunque yo ya, conozco el nombres y apellidos, pues nunca los digo, ¿no? Igual jamás dejé o me permití ver el rostro de el Hijo del Santo. De ningún luchador, la verdad es que yo estuve con muchos y ninguno de ellos, la verdad, me gustó verles el rostro, ¿no? Yo creo que ahí se le va la magia así es. al superhéroe, entonces él tampoco nunca fue así como para mostrar el rostro, pero hubo mucho respeto en ese trabajo. Y entonces con ellos hice lo que fueron algunas imágenes que se piensan trabajar en un libro también posteriormente y que se hicieron ahorita, por ejemplo, juegos tradicionales como la lotería y esas cosas con muchas imágenes mías. Ok. Y bueno, he hecho varios proyectos, muchos libros también, algunos libros ilustrados. Hay alguno por ahí en las librerías que se llama Trebogad 1, está ilustrado por mí. Eh, Hay una Biblia infantil ilustrada también, aunque ahí yo no participé al 100 en las ilustraciones, yo fui el editor, hice la adaptación literaria y bueno, la máxima autoridad en eso era en ese entonces el Papa Benedicto XVI y a alguien le gustó tanto que la llevó a sus manos y pues la verdad eso me dio mucha satisfacción, ¿no? O sea, poder hacer un trabajo que llegue a la máxima persona a la que pudiera llegar, la verdad a mí me dio mucho gusto. Yo no sé quién se la llevó, pero alguien la llevó y eso me hizo sentir bastante bien. Y bueno, pues ahorita estamos con este proyecto al que me invitó mi buena y querida amiga Guadalupe, que por ahí ha de andar escuchándonos. Yo la verdad me había retirado del cómic, ya había decidido no hacer otro cómic, decidido no hacer libros y bueno, pues llegan mis amigas y me hacen manita de puerco y ahí voy de nuevo. Entonces, pues estamos retomando contigo, Logan, la cuestión del, del guión, de la historia y pues los dibujos a los cuales, bueno, esperamos que tengamos éxito. Este primer número pues lo voy a hacer completamente yo mismo y pues posteriormente para poder salir a tiempo, para poder llegar a todos los fans a los que se añadan a esto, pues invitaremos a Oscar Basaldúa, que es muy querido en esto de los cómics, él trabaja internacionalmente también. Invitaremos posiblemente a Luis Velázquez, a Hugo Aramburo, que son muy buenos en este trabajo. A ver, Y, espérame, pero aguántame, pero, aguántame. Ahorita pero llegamos digo, allá. si tenemos éxito, no te ofendas. ¿Por qué? Porque una revista de este tipo, para que salga a tiempo, requiere de más gente. O sea, uno solo, digo, yo ahorita porque la vamos campechaneando, pero Claro. uno solo es muy difícil, ¿no? Que en tiempo y forma saquemos un trabajo tan fuerte y tan grande. Claro, sí entiendo, pero antes que lleguemos al proyecto nuevo, a la actualidad, Ok, cómo fue que tú te dedicaste a esto? ¿Qué te movió? ¿Qué a esto del cómic. Así es. Ujú. Bueno, mira, yo estudié ingeniería civil en la UNAM. Aún no había terminado la carrera y bueno, yo ya me dedicaba a hacer algunas construcciones, hice algunas construcciones, algunas casas de habitaciones y por ahí una unidad de servicios médicos. Ok. Y en ese mismo tiempo decidí probar suerte en la cuestión de los cómics. El maestro Sixto Valencia me aceptó. Como él lo dice, no acepta a todo mundo, sino a los que ve que tienen un poquito de talento, ni siquiera mucho, nada más un poquito, Ok. como él lo dice. Y entonces, en ese entonces, las cuestiones económicas, o sea, la remuneración económica de un historietista era mucho más alta que la de un ingeniero. Ok. Por decir algo, ¿De qué época estamos de, hablando más o estamos menos? hablando de 1987, más o 87, menos, ok. 1987. Sobre todo para que la Y audiencia se ujú, ubique. Ok. en ese entonces era tan bondadosa la historieta en México que ganabas el doble que un ingeniero. Ok. Entonces yo me dediqué a eso la verdad, por conveniencia, porque profesionalmente me gustaba más y era más remunerada. Entonces decidí dejar la ingeniería en esos años y dedicarme a eso.
Pero ¿cómo? Aparte, digo, pues, empecé a tener familia, etcétera, etcétera, y pues de algo hay que vivir, ¿no? Pero sobre todo fue que era mucho el gusto por hacerlo y que no pagaban mal. Yo por eso empecé a dedicarme a esto. Ok, pero un poco antes de eso, o sea, ¿tú recuerdas haber leído de cómics de niño? ¿En algún momento cómo llegaste a la puerta del maestro Sixto Valencia? ¿Cómo fue que la vida o cómo fue que tus decisiones te llevaron a ese momento? Ah, sí, claro, fue por puro gusto. Yo desde que me acuerdo, o sea, digo, tengo memoria de mi infancia y no recuerdo cuándo fue la primera vez que agarré un lápiz y un papel para dibujar. O sea, recuerdo que tomaba los pedazos de tabique y dibujaba en el suelo. O el yeso que se caía así esas casas viejas que había antes y empezábamos a pintar en las banquetas y en la calle. O encontraba pedazos de cartón y un lápiz y empezaba a dibujar. Dibujo desde que me acuerdo. Ok. Entonces, el gusto por dibujar, pues siempre lo he tenido. Igual, otra parte que yo creo que marcó mucho la historia. Cuando, igual en mi infancia, eh, sucedió que llegó una televisión a nuestro hogar. Ajá. Era todo un rito, Cuando eran muy caras, porque ¿no? eran televisiones de muebles grandes que llegaban dos técnicos al hogar. O Ajá. sea, recuerdo muy bien eso. Llegaron dos técnicos al hogar con una televisión gigantesca, le acomodaron las patitas, se las atornillaron, sacaban tuercas, tornillos, le colocaban la antena, se subían al techo, todo un rito de instalación. Y encendía por ahí de las 3 de la tarde porque la programación comenzaba a esa hora, con algunas caricaturas. Ok. Pero lo que marcó mi vida fue que en esos primeros días de que llegó la televisión a nuestro hogar, una televisión en blanco y negro, Ajá. fue que vi una película donde el personaje hacía cosas maravillosas. Había una corretiza, brincaba, saltaba, esquivaba balas, se colgaba de un avión, así iba volando el avión y él colgado de las ruedas del avión. O sea, para mí eso fue fantástico y maravilloso. Y a partir de ese momento se desencadenó ese gusto por las historias. Se combinó ese gusto por el dibujo, por las imágenes, por las historias, por contar qué sucedía. Entonces, yo creo que esos fueron los dos detonadores más grandes en mi carrera. Ok. Luego, después de eso, fue pues todo la formación secundaria, primaria, preparatoria, hasta que, y siempre existió esa inquietud de contar historias, de dibujar, de contar historias. Y un día, decidí ir a visitar al maestro Sixto Valencia. Me acuerdo que yo llevaba un portafolio, mi corbata, mi traje y fui a una entrevista de trabajo a otra parte. Y se me ocurrió ver si podía también dedicarme a los cómics. Me encontré a su esposa, doña Victoria Nogues, y le dije que quería dedicarme a dibujar. Y ella me dijo, sí, yo la llevo con mi esposo. Primero conocí a doña Victoria, que ahora es una mujer que, la verdad, queremos mucho. Todos los que queremos al maestro Sixto queremos a su esposa igual. Ok. Y, y ella me llevó al estudio, él vio los trabajos que yo había hecho y entonces a partir de ese momento, al siguiente día yo empecé a trabajar con él. Entonces así fue como comencé, más por sueños y por gusto que por otra cosa. Al final, en algún momento tú tuviste un sueño, tuviste un deseo y tú decidiste hacer lo necesario para hacerlo realidad. ¿Es correcto? Así es, total y absolutamente. Y Eh, como lo decía cuando lanzamos la revista del Santo a la venta, que igual en uno de los canales de televisión me preguntaban lo mismo, ¿no? Y yo lo que les decía es que esto es una fábrica de sueños. ok. Cada proyecto que nace, cada idea que tiene un creativo, pues se lucha por llevarla adelante, se lucha porque nazca, porque crezca, porque se reproduzca, porque siga viva.
Y si llega a morir, pues muere el sueño de aquel que lo intentó, pero pues no hay que dejar de soñar, hay que seguir intentándolo, ¿no? Entonces, pues este es un sueño más, ¿no? Y ahora estamos sobre él varias personas y la verdad me da mucho gusto regresar. Y aprovecho para darte las gracias a ti y a Guadalupe, que anda por ahí, que me hicieron volver al ruedo. De hecho, ahorita vamos a platicar muy ampliamente de eso. ¿Tú has visto morir, tal como lo mencionas, varios sueños? Pero Sí, también has visto, o sea, cuando han muerto esos sueños, anímicamente es complicado para ti como creador, me supongo. es devastador, o sea, es terrible. Mira, a mí me tocó ser director de varias empresas, me tocó ser coordinador de arte en EGEA, me tocó ser... Egea era la de eh, los sensacionales, ¿no? sí, ahí se hacían los sensacionales, Ah, ok. sensacional de barrios, de luchas, De luchas. de vaqueros, hacían todo fue sensacionales. Yo ahí propuse más de una vez a los que entonces eran los directores, los editores de cada revista, porque las revistas tenían, hace cuenta, por 3 revistas había un equipo de editores, por decir algo. Ok, Y yo platicaba con ellos que necesitábamos crear más personajes, porque los sensacionales tenían a ser temáticos. claro. Y yo les decía, vamos a crear más personajes, vamos a crear más personajes. La verdad nunca me pelaron, nunca entendieron que debíamos seguir con los personajes. Por ejemplo, Calimán es uno de los que yo me acuerdo haber leído con mucho gusto en mi infancia. Y nunca lo dibujé, nunca tuve esa fortuna. Otro que leía era El Pantera y ese sí me tocó hacer algunos números. Órale. Eh, El Santo, por supuesto, lo leía con mucho gusto. Tuve la fortuna de no solo dibujarlo, sino también coordinar la edición de esa revista. Ok. Y cuando, por ejemplo, yo dejé ese proyecto, la verdad fue devastador. O sea, es frustrante que tú llegues al mercado, que mandes, por decir algo, con un distribuidor 500 revistas y ese distribuidor te regrese 500 revistas. Claro. Ah, es un boicot terrible y espantoso porque no es posible, como yo llegué a decirle a ellos mismos, "Oye, no es posible que yo te haya dado 500 revistas y que me regreses 500. Sí, O sea, sí. no es posible que de esas 500 no hayas vendido ni siquiera un ejemplar. O sea, Así lo es. que significaba que la revista ni siquiera No salía la de su almacén. distribuían, así es. O sea, no, mucho menos que llegara, porque también ese fenómeno lo veíamos en los correos electrónicos, que la gente nos llamaba o nos mandaba correos diciéndonos que iba a los puestos de periódicos y no encontraba la revista. Ok. Entonces sí, es muy frustrante trabajar y trabajar y trabajar y que pues por las mafias no puedas salir adelante. Y como hace muchos intentos de, de chambeadores de cómics y de historias. Ese fue un fenómeno. El otro fenómeno que la verdad me parece más triste todavía Ajá. es el malinchismo en el que vivimos. Eh, Hablas del consumidor nacional. Sí, hablo del consumidor nacional. Tenemos esa mala costumbre en México, o sea, apreciar más lo que se hace en el extranjero. Y te lo digo, por ejemplo, nosotros ya vamos al Santo Ajá. y yo, por ejemplo, le mostré las imágenes a Herb Trimpe, que es el creador de Wolverine y de Hulk. Ok. Y cuando él las vio, me dijo, oye, esto es maravilloso, ¿me los vas a regalar? Y yo le dije, perdón, pero no, es un trabajo que tengo que entregar. Ajá. Pero él lo alabó mucho, dice, oye, esto está fantástico, yo no lo he podido hacer. En toda mi vida yo me dediqué y solo dibujé blanco y negro. El color jamás lo pude hacer. Y esto es un trabajo muy profesional. Concretamente hablaba de unas portadas que había hecho yo para El Santo, en Ajá. las cuales me apoyó Oscar Basaldo e Iván Santillán también. Ok. Y él alababa mucho el trabajo. Pero los mexicanos decían que estaba mal, decían que estaba feo. Y el que le quiere encontrar algo malo, le encuentra todo malo. Y la verdad era triste. Incluso hasta los que alababan el trabajo no lo compraban. Era, era feo. Haz de cuenta, llegaban a los estantes de las expos a los que íbamos Ajá.
veían El Santo, les platicábamos del proyecto y les decimos, mira, es una historieta, un cómic mexicano, El Santo, y decían, qué padre, oye, qué bueno que al fin se está haciendo algo bueno, oye, felicidades. Y se iban. No pagaban 10 pesos por la revista, no se la llevaban. Nos daban palmaditas, ¿no? Así como, cool, Está chido, y ahí sí. nos vemos. Está chido. Los correos que llegaban, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno que decía que era una reverenda jalada encontrar que el santo estuviera en el cielo platicando con su papá y que en su infancia hubiera vivido algo como que lo que narramos nosotros. Ajá. Pero en ese número en particular, que era el 3, yo le contesté y le dije, bueno, lo que pasa es que esa manera en que el hijo del santo conoce a su papá es la real, narrada de viva voz de él. Así fue como realmente se enteró de que su papá era el santo. Es una historia padrísima. Claro. Y el que nosotros pusiéramos en la historia que el hijo del santo moría y se encontraba su padre en el cielo, en un ring, y que lo volvía a la vida el amor por su padre, lo consideraba jalado. Entonces yo dije, a ver, si yo te cuento una historia donde un chavo de preparatoria llega a un laboratorio, lo muerde una araña radiactiva y el chavo empieza a pegarse a las paredes y a volar como araña, eso no se te hace jalado. O Porque que llegue un extraterrestre y que el sol le dé superpoderes y pueda volar, no se te hace jalado. Lo triste es que sí se te hace jalado lo que los mexicanos decimos. así es, no entendieron la analogía para O nada. sea, estamos, yo creo que en México tenemos muchos grandes errores. Actualmente, aparte de estar de comiquero, que ya me volvieron ustedes a al cómic, Ok. eh, me he estado dedicando a la docencia. Después de un tiempo, bueno, pues ya me licencié en Ciencias de la Comunicación, ahora doy clases de dibujo, doy clases de creatividad y de otras cosas. Y lo que yo les digo a mis alumnos y alumnas es que tienen un buen profesor. Es lo primero que les digo. Tienen un excelente profesor en mí. Si yo no me creo eso, no les puedo enseñar nada. Ok. Me lo tengo que creer. Y entonces yo cada que me paro frente a un grupo les digo, soy bueno. Y ustedes van a ser mejores que yo. Y te aseguro, Logan, que han salido chavos y chavas fabulosos. Son buenísimos. Pero también en el camino ellos se la creen. Porque al principio dicen, ay, bájale, bájale, profe. Y digo, si tú sigues pensando así, no vas a crecer. Y es una realidad. En otros países, eh, por eso son muy buenos en los deportes y en otras cosas, porque le dicen, tú, bueno, y vas a ser mejor, tú eres muy bueno. Ajá. Se la creen y llegan lejos, Claro. lejísimos. Aquí no nos la creemos. Y si nos la creemos, no falta quien diga, ya, bájale, ya, no te sientas mucho. Ya te crees No, mucho. no, no, no. O te empieza a meter el pie. Así somos aquí. Lamentablemente. Yo creo que tenemos que cambiar el chip. Sí. Tenemos que decir que lo que estamos haciendo es bueno. Creo que, Y de este proyecto que estamos haciendo, mi querido Logan, es muy bueno. mira, creo que tienes mucha razón. De repente es bastante frustrante el hecho de dedicarte a algo y que llegue alguien que no ha leído dos libros completos y llegue y diga, está bien feo, no tiene sentido, está mejor Superman, como comentabas, está mejor X, y de repente las críticas y las descalificaciones son muy a priori, ¿no? O sea, son así como que este eh, de solamente porque dice mexicano, entonces por eso no está chingón. Así Y pues es. sí, creo que estoy de acuerdo contigo en ese tema. ¿Quiénes son tus influencias o quiénes fueron y quiénes siguen siendo tus influencias para todo lo que tiene que ver con los cómics? Pues mira, son varias. Principalmente yo empecé con el trabajo del maestro Sixto Valencia, él fue el que me empezó a enseñar los pasos. Yo hago muchas cosas de las que él hacía o que como dibujaba él, muchos de la técnica que trabajo es por lo que él me enseñó. Pero todos desarrollamos un estilo sobre el camino. Claro. Y yo me basé mucho en el trabajo que hacían Néstor Redondo y Rudy Nebres, dos filipinos bastante buenos. Ok. Ellos dibujaban Conan el Bárbaro, un excelente cómic que publicaba en ese entonces Novedades Editores. Me influencié mucho del trabajo de ellos anatómicamente y de sombreado,
me influencié mucho del trabajo del maestro Rafael Gallur, que es un mexicano también de gran excelencia. Y trabajábamos juntos, Óscar Basaldúa, Luis Velázquez y yo, en el desarrollo de personajes. A fecha, cuando nos vemos, destrozamos nuestro trabajo, ¿no? Uno al otro. O sea, yo veo lo que hace Óscar y le digo que sigue haciendo los pies chuecos, o veo lo que hace Luis Velázquez y le digo que sigue llenando de negro la paja, nada más le falta poner una gotita para que se atasque. Y ellos a su vez destrozan lo que yo hago, ¿no? Pero la verdad, siempre con el buen ánimo, De somos grandes compensar. amigos los tres, siempre con el buen ánimo de mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que, como te decía hace un momento, si algo tenemos nosotros es que nos la creemos que sí podemos hacerlo y que podemos hacerlo muy bien. Y bueno, también aceptamos, ¿no? Por ejemplo, en este cómic, desenganchado y todo, las primeras páginas me costaron muchísimo trabajo. Yo creo que se va a ver ahí cómo fui madurando ya el regreso. En estas páginas en las que voy, ya a mí me está gustando mucho, yo creo que ya se va desarrollando. Para el siguiente, pues va a mejorar y así hay que retomar el camino, ¿no? Porque sí, sí se desengancha uno. Perfecto. ¿Eres fan de algún cómic así que tú digas, este es mi cómic y siempre lo he seguido o siempre lo voy a seguir? Sí, bueno, otra influencia antes de pasar a ese cómic son los contadores de historias. Por ejemplo, Steven Spielberg a mí se me hace un contador de historias magnífico. Stanley Kubrick, que ya no está, pero Ya no igual está. es un maestro de cómo contar una historia. Así es. Varios cineastas, ¿no? David Cronenberg, así crudo y fuerte. Y Akira Kurosawa, ¿no? Que es uno de los principales, de los pioneros en cómo contar una historia. Los siete Yo cada samuráis. que comienzo un proyecto regularmente veo cine, regularmente veo películas, y si son películas que ya vi antes, no importa, veo las técnicas que utilizaron para sorprender, para mejorar, y trato de aplicarlas a la hora del trabajo. O sea, yo creo que los contadores de historias eh, no nos hacemos tanto con la técnica, aunque sí, digo, yo tomé cursos de guionismo y muchas cosas, sino del sentimiento que nos causa o las sensaciones, el feeling que le ponemos para que se logre. Yo creo que esa es otra gran influencia que yo tengo encima, Ok. que es la creación de personajes, las estructuras y todo eso. Son técnicas, pero una vez que le pones feeling y el gusto por ver lo que hacen los demás, yo creo que se logra mucho. Y bueno, el otro, digo, el cómic que a mí siempre me ha gustado mucho es Batman. Yo creo que Bob Kane hizo algo fantástico cuando lo creó. Eh, Siento que a la fecha no, no le han dado, o sea, en cuestiones el valor que tiene el personaje. Batman es un ser traumado, Así es es. un hombre que perdió a sus padres, lo volvió una persona que odia el crimen, pero con trauma, o sea, no lo soporta. Es una persona que vive en el trauma total y con odio encima. Y aunque se han acercado mucho en las películas, no le han hecho justicia tal cual. Siempre el cómic ha sido mejor. Así es. Actualmente sale una serie que dibuja Greg Capullo, que está excelentemente ilustrada, bien narrada. Es- y sigue siendo mi favorito. La verdad es que ha sido mi favorito durante muchos años y a la fecha. Digo, igual me siguen gustando mucho el Pantera y el Calimán, ¿no? Cosas mexicanas. Claro. Pero mi favorito es Batman, sin duda. Perfecto. Bueno, tú eres un artista mexicano, eh, en mis palabras, muy cabrón. Tienes más de 20 años dedicándote a esto. eh, pero bueno, ya instalados en el 2014, en perspectiva, tú hablas un poco de el mercado mexicano, en lo cual coincido al 100%. Me parece que no solamente en los cómics, sino en cualquier actividad, de repente el estigma del mismo mexicano contra el mexicano ha destruido algunas grandes ideas, algunos grandes sueños, como tú les llamas. ¿Tú cómo ves la escena del cómic nacional actualmente, retacada de DC y Marvel?
Camite con cómics hasta cierto punto independientes, Panini también trayendo ahí algunas cosas interesantes. ¿Consideras que la escena del cómic mexicano, el cómic nacional, está sepultada por todo eso? Pues no creo. Mira, el cómic, yo estuve ahí, como se lo decía a alguien que me encontré una vez un licenciado que había hecho todo un estudio sobre por qué había desaparecido la historieta en México y pues era todo un absurdo. Yo lo que le dije, ¿sabes qué? Es que no es como dices. Yo te lo puedo contar porque ahí estuve y, y por eso lo sé. La historieta en México desaparece industrialmente, digámoslo así, por los saqueos que hubo en las directivas de las editoriales. Esa es la verdad. Hubo saqueos de directivos, hubo Como lo que una pasó en crisis Editorial nacional, Beat, ¿no? se dejó de, o sea, los creativos dejaron de estar en las direcciones de las revistas. O sea, los creativos solo dibujaban y solo escribían historias. No estaban dirigiendo como fue en un principio. Por ejemplo, José G. Cruz era un creativo y Claro, le en dio El Santo. al santo pues lo que incluso ahora es un superhéroe de culto. Así es, Lo que no hay en México, lo hay en Francia, por ejemplo. claro. En Francia hay un cine que pasa todos los días películas del santo. Aquí no sucede. En Francia se dieron cuenta, y fíjate lo que te digo, se dieron cuenta de que los mexicanos hacíamos surrealismo con las películas del Santo, del Piporro, de Viruta y Capulina, o sea, es surrealismo. Y ellos se dieron cuenta. En cambio aquí todo el mundo decían que son churros y seguimos viendo esas películas y decimos, qué churro tan espantoso. Así es. Sin embargo, esa ha sido la base y son motivos de estudio para lo que los franceses hacen hoy en día. Entonces, ellos han hecho películas interesantes y fantásticas a través del estudio del cine mexicano, lo que los mexicanos no hacemos. Y el desaparecimiento de las editoriales o de la historieta mexicana viene precisamente por eso, por el poco valor que se le dio al creativo. Eso fue lo que la hundió. Ahora, los comiqueros que trabajan actualmente, pues son muy buenos, o sea, son buenísimos. Uno de los fenómenos es que los que nos quedamos sin trabajo cuando desaparecieron las empresas que sacaban todas las historietas y cómics mexicanos, algunos se fueron a conducir taxis, algunos se fueron a despachar gasolina, a hacer todo tipo de trabajos que para eso, pero tenían que sobrevivir. Claro. Otros, los más afortunados, bueno, nos dedicamos a la edición, nos dedicamos a hacer cómics de manera independiente y algunos, bueno, están trabajando para el extranjero, ¿no? Haciendo pues grandes proyectos, afortunadamente. Y digo, de que hay talento aquí, hay, y mucho, y muchísimo. Lo que no hay, como decíamos los colegas y yo, es dinero. O sea, Así somos es. muy buenos, pero lana no hay, por eso, la verdad a mí me da mucho gusto lo que están haciendo ustedes, porque eso es lo que hay que hacer. Y yo le veo mucho futuro en las cuestiones electrónicas. Yo le veo muchísimo futuro al trabajo que puede llegar a través de las redes a todo el mundo. Este, yo creo que ahí está. Ahí no creo que haya alguien quien nos boicotee. Y si lo hace, bueno, pues digo, era demasiado, ¿no? De hecho, Pero yo creo que por medio de la red podemos llegar a todo el mundo. Y eh, tengo muchas esperanzas, la verdad. mira, en ese sentido, bueno, respondiendo un poco o comentando un poco acerca de lo que respondías, este, de repente es molesto. Han pasado algunas películas del Santo en la Cineteca como homenaje, obviamente, a todo lo que tú estás comentando, ¿no? Y de repente no falta el ignorante que, mira, se ven los alambritos de los Ujú. murciélagos, se ve esto, cuando detrás de todo eso hubo toda una creatividad explosiva que suplió la falta de presupuesto que en aquel tiempo
pues tenían la falta de presupuesto y de tecnología que no existía, ¿no? Entonces hoy lo ven y quieren comparar los efectos con los de los Avengers y pues evidentemente es una comparación muy por decirlo de manera suave, muy idiota, ¿no? Porque de repente no dimensionamos y descalificamos solo porque, pues como tú dices, es mexicano y de repente en otros lugares del mundo, pues resulta que ganan premios, ganan Óscares, ganan Globos de Oro, ganan festivales de cine y Así es. aquí ni siquiera, aquí los quitan a los 3 días porque decidimos ir a ver el nuevo churro de, no sé, de Tom Cruise o algo así, ¿no? Entonces, La nueva aventura de Rápido. de Rápido y Furioso, así es, que el gran actor que Que se mira, murió. yo no los critico, o sea, yo veo ese tipo de películas, por ejemplo, y me monto en el caballo del que lo hizo. Digo, bueno, es que repate, es que me destruyan, ¿no? Y a lo mejor no tanto, no ven el esfuerzo que Así, trae todo esto. así Entonces, es. yo, por ejemplo, ese tipo de películas, trato de ver la parte buena, por ejemplo, efectos especiales, o cómo narraron esta escena. Luego digo, ay, aquí sí se chorrearon, o sea, qué película tan mala, pero bueno, pues total, es parte de de la comunicación, ¿no? O sea, mira, nosotros cuando la historieta funcionaba, recibíamos muchísimas críticas, pero muchísimas, que estaban mal hechas, que las historias eran una porquería, que no aportaban nada, etcétera, etcétera. Y lo que yo siempre les dije cuando fui atacado, les dije, mira, ¿no te gusta? No, está espantosa. No la compres. O sea, sí, sencillo. Porque había 100,000 mexicanos que sí la compraban. Entonces, tenle respeto a esos 100,000 mexicanos Así que es. sí les gusta ver esa revista. Yo dibujé muchísimos guiones que me parecían feos o espantosos. Ni modo, me tocaba solo dibujarlos. Y trataba de aportarles, trataba de que las cosas mejoraran. O sea, y eso que dices, la verdad es triste y es feo. O sea, ven la gente, las nuevas generaciones ven una película de santo y dicen, ya, qué porquería, por eso se emocionaba. Sí, Pues sí, pues sí, pero lo que no saben es está todo el trabajo que había atrás de todo el eso. contexto, claro que No sí. sabían que había poco presupuesto, que tenían que sacar las películas en 15 días, que a veces ves al santo corriendo y es de día y en la Así es. siguiente tomas de Y es noche y de luego noche. vuelve a ser de día Así, porque tenían que filmar rápidamente. en reacomodo. Así es. Y lo que yo te decía, se creó un surrealismo eh, accidental, por decirlo de alguna manera, Ok. pero nosotros nunca lo valoramos. Otros países sí lo valoraron. Sí, sí, sí. Concretamente europeos, ¿eh? Concretamente en Europa el cine mexicano es muy valorado. O sea, platiqué una vez con el maestro López Tarso Ok. y, y le dije que si algo me había encantado en la vida era la película de Macario. Claro. Es un peliculón, o sea, en esos tiempos, por ejemplo, nunca se menciona esa película, pero fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Así Y es. esta es una historia que pocas veces se cuenta y que yo creo que poca gente conoce. Y él me decía, y yo le dije que era una película excelente, y él me dijo, es cierto, es cierto. Dice, yo no gané dinero con esa película, se gané muy poco dinero con esa película, pero lo que sí gané con ese indio, por todo el mundo fue muy aceptada. Entonces me invitaban que a Praga, me invitaban, dice, a todo el mundo. Viajé como nunca en mi vida había viajado, porque esa película que fotografió Gabriel Figueroa y que dirigió Enrique Gabaldón, o sea, era una maravilla de película, o sea, fabulosa. Lo Sí. es, ¿no? A la fecha lo es. Sí, Pero volvemos a lo mismo. ajá, Quienes lo valoran, pues son otros. así es. Los mexicanos nos quedamos cortos. Y yo, la verdad, uso mucho lo que se hace en México para cuando doy mis clases, ¿no? Cuando les digo a los chicos, a ver, vamos, porque por aquí nos podemos ir. Aquí hay mucha creatividad. Ok. De hecho, no hace mucho estuvo esa película en el podcast. Dentro del podcast tengo una sección de cine
donde Ok. hablo de todo lo que la película me aportó a mí como persona, lo que me hizo sentir cuando la vi, y obviamente doy datos de trivia de todo lo que se involucró cuando fue filmado, ¿no? Ujú. La verdad es que es una gran película, es una gran historia y Fabuloso. así es. Y bueno, un poco ya hablando más de nuestro proyecto, ¿cómo te sientes con respecto a este nuevo proyecto? ¿Qué fue lo que te impulsó en algún momento a involucrarte? Ya platicaste que estabas de alguna manera retirado. ¿Qué fue lo que te movió para decir yo le entro a esta onda? Pues mira, fueron dos cosas. Primero fue mi Guadalupen, como así le digo, porque es una mujer que yo adoro, ¿no? Es una mujer inteligente, es una mujer, que la verdad da gusto platicar con ella, hablar con ella, nos llevamos fenomenal. Trabajé con ella en un proyecto antes que se llamaba La verdadera historia de Chilanchinga. Me llamó para hacer este cómic y la verdad yo creo que eran cómics que salieron bastante bien. Igual, mismo problema, la distribución en este país, el poco amor del mexicano por el mexicano. Eh, Primero ella, ¿no? Que la verdad me insistió, me llamó, me dijo, mira, este es un gran proyecto. Y después me llamó la originalidad. Cuando yo leí lo que escribiste, cuando vi todas esas frases y el manejo de lo que querías dar a conocer, empezaron a brincar las chispas en mi cerebro, ¿no? Empezó a sonar el timbre de creatividad. A ver, aquí podemos hacer esto, aquí podemos mejorar esto otro, al personaje lo podemos volver así, eh, la historia se puede ir por el camino, la historia se puede ir por este otro, podemos involucrar personajes de esta manera. Y empezó a llover, ¿no? Esa como cerebro medio dormido en cuestiones de cómic. Y la verdad me gustó mucho la idea. Y pues esos dos detonadores son los que me han hecho entrarle y empezar a echarle los kilos. Eso, concretamente eso. Y bueno, la verdad es que este, le veo muchísimas posibilidades a tener éxito. Esa es la verdad. Ay, pues mira, con respecto a eso, yo cuando a mí me platicó Guadalupe que te iba a comentar y todo eso, pues al principio era solamente para buscar alguien que nos dibujara, porque pues yo no dibujo ni un perro. Pero ya después cuando me dijo que te había interesado y que te había dado ganas de participar, la verdad es que a mí me puso como, o sea, me dio mucho gusto porque pues evidentemente yo, seguidor de los cómics muchos años, pues yo sé quién eres, qué lugar tienes, aunque tú eres muy modesto, la verdad es que tienes un lugar de leyenda dentro del cómic nacional. Entonces cuando supe que que te ibas a involucrar, la verdad es que me friqué mucho porque pues yo no soy, pues a lo mejor escribo algunas líneas, algunas cosas y realmente el hecho de trabajar con una leyenda, pues la verdad es que de entrada a mí me puso muy nervioso, me puso muy inseguro, pero ya después debo platicarle a la audiencia cuando te conocí telefónicamente, que todavía no tenemos el gusto de darnos un abrazo Ya pronto, físico, ya. ya Ujú. pronto será, y cuando empezamos a platicar de cómo lo veías tú, de cómo lo veía yo, y pues al final yo me dejé llevar por tu sapiencia, me aportaste mucha confianza, me diste sobre todo eh, confianza en platicarte y confianza en lo que te estaba yo entregando. Entonces en algún momento todavía no llego al rango ese que comentas de yo soy un escritor y soy chingón. No, la verdad es que no. Pero toda la experiencia que tú tienes y con la que hemos estado afinando página por página, línea por línea, la verdad es que a mí me ha aportado muchísimo y te agradezco mucho en ese sentido, ¿no? Este, No, a ver, déjame que te interrumpa. Mira, eh, eso de ser chingón, lo somos. O sea, repito, lo que no hay es lana. Pero eh, lo que se percibe a la hora de que escribes o que expulsas las ideas es originalidad.
y es sabiduría y es mucho el sentido de la, ¿cómo se llama? De la originalidad en que podemos hacer a gente. Yo creo que tiene, por ejemplo, tú nunca habías escrito nada. Es- Sí, te hubieran dado, Sí, ahí creo que eh, se está cortando ahí. por decir algo, Ajá. Bueno, pero bueno, muchos de los bueno, 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 autores, bueno, 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 bueno. sí, A ver, muchas, lo de un minuto lo para creo, acá no te escuché nadita, se está como cortando. ok, a ver, va de nuevo. Hablando de chingones, Ajá. lo que tú escribes es total y absolutamente original. Quizás si tú hubieras sido influenciado por alguien antes de escribir, no lo hubieras hecho tan bien. Quizá te hubieras ido por otro lado. Y muchos de los grandes escritores, muchos de ellos, no tienen la más y absoluta idea de lo que es la ortografía. Solo escriben. Y entonces llega un ejército de gente que son los correctores de estilo, los editores, y vienen y modifican el trabajo y lo ponen bello. Pero las ideas son del escritor. Y eso sucede muchísimo. Entonces, para el valor de sabe lo que quiere decir y de quien sabe la técnica para que se diga correctamente. Ok. Entonces yo me considero alguien que la verdad hago ambas cosas. Y cuando veo algo que está bien, yo lo único que hago es así como modificarlo. Pero la idea es tuya. La idea es tuya. Yo solo sé cómo acomodarlo. Entonces aporto ideas. Digo, creo que es mejor por acá. Ya traigo un rato sobre esto. Y pues yo creo que así es como estamos, ¿no? O sea, nos juntamos los chingones y tiene que salir una chingonería. Esa es la verdad, ¿no? No, pues te agradezco mucho lo que opinas y sobre todo la oportunidad que me das de aprenderte, de conocerte y pues de sacar este proyecto contigo. ¿Por qué la gente, o sea, en tus palabras, por qué la gente debería de entrarle al jinete? Por qué debería de involucrarse? ¿Por qué debería de leerlo en algún momento? Que por cierto, no te lo hemos comentado, pero ya estamos viendo la parte de la traducción, Ah, perfecto. la parte de la traducción al inglés, probablemente al francés también, Está muy bien. para, pues para en algún momento, como tú comentabas, si aquí no se aprecia de manera eficiente, bueno, pues que eso no nos limite para dar a conocer la propuesta, ¿no? Pero bueno, continuando con lo que te iba a preguntar, ¿por qué la gente en algún momento debería darle una oportunidad al jinete, que como sabemos es un nombre clave todavía? Por ahí va a tener probablemente un nombre diferente, pero ya se los daremos a conocer. ¿Por qué la gente le recomendarías leer El jinete? Bueno, primero por calidad. Porque Ya te perdí, te va a perdí. valer. Aquí estoy. Eh, Bueno, bueno, sí, 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 ¿sí me escuchas? ahí sí. Ok. Bueno, decía que primero yo creo que debe de entrarle por calidad, porque va a ser un cómic de alta calidad y yo creo que lo van a poder valorar, lo van a poder visualizar tanto en el impreso como en el digital. Lo estamos haciendo, pues quienes sabemos cómo se hacen estas cosas. Si no les gusta, pues ahora sí que nos den un poco de chance, ¿no? Todo va madurando, todo va mejorando. Si, por ejemplo, los grandes cómics que actualmente hacen de manera con ejércitos de gente, trabajos fantásticos, pues comenzaron así, con dificultades, con detalles, con bronquitas, pero con mucho amor, con muchas ganas. Yo creo que principalmente es eso, ¿no? Que se van a encontrar algo que tiene todas las ganas, que va a estar bien hecho, que digamos, si salen algunos detalles por ahí, pues los iremos afinando también con la ayuda de la gente, porque también de eso se trata, que nos digan cómo podemos mejorar las cosas. Y primero por eso, y después porque somos mexicanos, porque debemos de hacer a un lado ese rollo de que pues, si es mexicano yo no lo apoyo, si es gringo sí lo apoyo.
No, o sea, yo creo que nos debemos apoyar como mexicanos y que este gran proyecto, bueno, pues ayude a que otros grandes proyectos crezcan, ¿no? A lo mejor no solo el cómic, a lo mejor algún mexicano tiene una gran idea por ahí y se le puede apoyar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, apoyarnos. Yo creo que por eso hay que entrar, porque le estamos echando muchas ganas y porque se van a encontrar algo muy bueno. Ok, pues ya lo escucharon, amigos y amigas que escuchan este podcast. Mira, este podcast lo descargan por ahí de 300,000, 400,000 personas cada que lo saco. Está fantástico. De toda esa audiencia, bueno, pues la verdad es que poca gente hasta ahorita. Hay mucha gente que está, que es probable donador, pero hay muchos que ni siquiera se han aparecido. Entonces, al final, sea como sea, el proyecto va a salir, el proyecto lo vamos a hacer. Y bueno, como decías hace rato, lo que falta es dinero y efectivamente el dinero es algo que necesitamos para que el jinete cabalgue, para que el jinete pueda llegar a ser una idea consolidada que ustedes puedan leer en sus tablets, en sus computadoras o en el impreso que también en algún momento vamos a tener. Es bien importante que todos ustedes nos ayuden diciéndole a la demás gente, en lugar de comprar el cómic de Superman que vuelve a reciclar la historia de los 90s y la del 94 y la del 98 y la del 2000, pues denos una oportunidad de llegarles con este trabajo, con este talento que tiene en este caso Martín y que yo aspiro a tener. ¿Me oyes ahí? ¿Estás bien? Bueno, creo que se cortó esto. Y bueno, como decía, el hecho de que en algún momento nos puedan apoyar para sacar esto, bueno, pues ustedes van a ser parte de que este proyecto florezca, de que este proyecto pueda consolidarse. Y lo que comentabas hace rato, la idea inicial es sacar este cómic, fortalecernos y en algún momento facilitarles las cosas, todo el trabajo que nosotros pasamos y todo eso, pues en algún momento ahorrárselos a otros creativos mexicanos que quieran publicar sus cosas. Bueno, pues en algún momento va a haber esa plataforma para que todos los que así lo deseen puedan publicar sus ideas, porque como bien dijiste, talento en México, pues la verdad es que hasta sobra, ¿no? Y de repente se va a otros lados y en otros lados los premian, los apapachan y aquí decimos que están bien gachos. Sí, así es, ¿No? sobra muchísimo talento y la verdad, es la idea, que aprovechemos a todos esos grandes pensadores que hay en México, darles la oportunidad de que se expresen, pero también que ellos sientan esa confianza de aprender. Fíjate, si algo me ha gustado de ti, es que te digo las cosas y las entiendes. Y además, aceptas que estás aprendiendo a hacer ciertas cosas. Una vez que ya las sabes, ya no hay, o sea, ya de ahí para adelante, ¿no? Pero algo que yo me he encontrado también en este ambiente es que gente que no sabe hacer las cosas piensa que sabe hacerlas y se pone necia, dice, no, es que así como yo digo, así lo quiero y así debe de ser. Y por más que le tratas de hacer entender de que así no son las cosas, se cierra, se monta en su caballo y de ahí no sale, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar abiertos, abiertos a las críticas, abiertos a las aportaciones y eso nos va a llevar para adelante, ¿no? Entonces, qué bueno que tú estás abierto a eso y que estamos abiertos a la creatividad de todos aquellos que se quieran acercar a nosotros. Bueno, en realidad debo de aclarar que sí soy bien pinche necio, pero trato de no ser pendejo, por eso es que por eso es que Ok, pues realmente todo entendido. lo que de ti venga, para mí es nutrirme, nutrir mi perspectiva, nutrir mi creatividad, nutrir mi imaginación y como lo comentaste hace rato y estoy totalmente de acuerdo, nutrir mi sueño, ¿no? Mi sueño, que en este caso es compartido contigo, con Guadalupe, porque finalmente, aunque ella esté detrás de todo esto en la administración y en el tema de los acuerdos y de las licencias y de los dineros, la verdad es que ella es la que le da cohesión
pues de repente a todo esto, ¿no? Entonces, pues ya para finalizar, Martín, de entrada te agradezco muchísimo, pero no sabes cuánto el hecho de que nos hayas permitido que la audiencia supiera un poco más de ti. Yo lamento en demasía el hecho de que mucha gente ignorante no sabe quién es Sixto Valencia, no sabe quién es Martín Avilés, no sabe quién fue Yolanda Vargas Dulce en su momento como escritora, y de repente crean que todo es Stan Lee, y no es que no me guste, pero no es lo único que hay, ¿no? De este lado tenemos mucho talento, mucha experiencia, y yo te agradezco infinitamente que la compartas conmigo, que la compartas con la audiencia, y que juntos, bueno, pues le demos vida a este jinete, ¿no? Pues muchas gracias a ti. Yo la verdad estoy muy contento, muy agradecido con ustedes por traerme al ruedo nuevamente. Como bien lo dices, es una lástima que no sepan quiénes somos nosotros aquí. A veces a mí me conocen, me invitan a dar una conferencia, llego, hay 300 o 400 personas, y lo primero que les pregunto es si saben quién soy, y pues no saben. De cuando les digo alcen la mano, quién me conozca, alzan la mano 3 o 4 personas, ¿no? Ajá. Bueno, ¿sí estás ahí? Sí, claro, aquí te estamos Ok, escuchando. perdón, es que está sonando. Ajá. Sí, bueno. Bueno, Así, aquí te tengo. estás. Ok, perdón, gracias. Es que me destanteé aquí. No hay Pero problema. bueno, como bien lo mencionas, o sea, no saben quién fue Yolanda Vargas, ¿no? Entonces, por decirte algo, ese ejemplo es muy ilustrativo porque fue una mujer que puso a leer a millones de mexicanos, no a dos ni a tres, a millones de mexicanos. Lo hizo con su creatividad, lo hizo tomando historias que ya existían, creando otras historias, pero tenía ese don de entretener, tenía ese don de hacer que la gente leyera y siguiera leyendo. Lo mismo que hizo la inglesa J.K. Rowling, Con lo Harry Potter. mismito lo hizo Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Pero bueno, esta mujer inglesa puso a leer al mundo entero, lo que no hizo nadie, y son muy criticadas, pero la verdad es que son exitosas y Así es. lograron algo que a mí me gustaría lograr, Sí. la verdad. O sea, pero yo quisiera escribir algo que todo el mundo leyera, no solo unos cuantos, ¿no? Ajá. Y bueno, para eso hay que llegarle al público, para eso hay que, y esa es por eso la invitación a que todos los que escuchan tu blog, pues se animen por lo menos una vez para ver lo que estamos haciendo. Y si no les gusta, bueno, pues que se lo presten a alguien más que quizá le puede gustar, ¿no? Se pase la bolita de que habemos un grupo de mexicanos que le estamos echando todos los kilos para hacer algo muy bueno. Así Así es. es que pues te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho la aceptación y pues seguimos en el camino, vamos a echarle todos los kilos. Y por supuesto a todos aquellos que se conviertan en fans o que nos quieran conocer, bueno, pues nos vamos a acercar a ellos lo más posible, ¿no? Para cumplir el gusto y para aceptar gente nueva, ¿no? Que también vaya creciendo. Así es, mi estimado Martín. Bueno, pues yo te quiero agradecer reiterativamente la posibilidad de trabajar contigo, el hecho de que nos hayas dado esta entrevista, y bueno, a todos aquellos que nos escuchan, que no son 10 ni 20, son miles que nos escuchan, ayúdenos, apóyenos, apórtenos para que esto se consolide. La verdad es que es una idea que hemos trabajado ya algún tiempo, no se nos ocurrió ayer. La verdad es que para quien escuche los podcasts, bueno, pues cuando yo empecé a hablar del jinete fue en 2012, estamos en 2014, y bueno, es una idea que hemos venido madurando, que hemos venido desarrollando, y con toda la experiencia de Martín y con todo el talento que él tiene, seguramente vamos a poder hacer un producto digno, un producto que les aporte algunas cuestiones interesantes. Sabemos que va a haber muchas críticas, sabemos que de repente los hipsters de los cómics pues nos van a querer bombardear y correr del universo del cómic, pero al final pues vamos a trabajar con honestidad, vamos a trabajar con calidad, como bien decía Martín,
y muchas gracias a ti que nos escuchas y a ti que nos has tenido la confianza para seguirnos aportando. Comparte este audio. Nosotros estamos a sus órdenes para cualquier duda. El Facebook de Martín, ¿cuál es tu Facebook, Martín? Es Martín Macario Avilés, ahí me pueden encontrar. Ok, ahí lo pueden encontrar. El mío es el podcast de Logan, el Twitter, @podcast de Logan, en el Skype también estamos. El proyecto lo han visitado más de casi 3,000 personas, casi 3,000 personas que seguramente tienen dudas. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, nosotros se las aclaramos. No los vamos a defraudar, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes tengan un producto chingón. Muchas gracias a todos. Bueno, como último comentario, Claro que sí. Adelante, las imágenes Martín. que están en Fondeadora están inconclusas, ¿no? O sea, para que no piensen que ese es el terminado final, están inconclusas, pero estamos trabajando para que poco a poco vayan saliendo las imágenes ya terminadas y vean el alcance al que vamos a llegar. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Así es. Muchas gracias, Martín, y a todos que les vaya bien bonito y que nos vaya bien bonito, y seguimos en contacto. Gracias.